Buenas, gente querida del campo y de la huerta. Hoy toca hablar del pimiento, pero no de la planta ya crecida ni de cómo llevarla toda la temporada, sino de ese arranque que decide casi todo, la siembra para semillero. Ahí es donde se pierden más semillas, más paciencia y más ilusión. Se siembra, se espera, pasan los días y la bandeja sigue muda. O asoman dos plantitas flaquitas y el resto se queda en nada. Y lo más desesperante es que, cuando eso pasa, uno empieza a culparse, a cambiar el método mitad de camino, a mover los recipientes de un lado a otro, a regar más por miedo que esté seco, o a destapar por curiosidad para ver si ya va, y sin querer termina empeorándolo. El pimiento tiene fama de caprichoso, lento e impredecible, pero en realidad es un cultivo con una lógica muy clara. Cuando se entiende qué señales espera la semilla, todo se vuelve simple, tranquilo y repetible año tras año, sin rituales raros ni productos caros. El pimiento viene de climas cálidos, de ambientes donde la tierra se mantiene tibia, la humedad no da bandazos y la noche no corta el crecimiento con frío. Su semilla no tiene prisa. No germina porque sí. Germina cuando siente, ahí abajo, en el sustrato, que hay calor estable, humedad pareja y un entorno seguro para abrirse sin pudrirse. Si falta una sola de esas señales, la semilla espera. Y si la semilla está esperando en una tierra fría y demasiado mojada, lo que ocurre muchas veces no es que no quieran hacer, sino que se asfixia, se estropea y se deshace antes de sacar raíz. Por eso tanta gente mira el termómetro del ambiente, ve una casa templada y cree que está todo bien. Pero la semilla no vive en el aire, vive en el sustrato. Un alféizar frío, una mesa de cocina con corriente, una bandeja apoyada sobre mármol. Todo eso enfría por abajo aunque la habitación esté agradable. La tierra se queda fría, la humedad se queda quieta y el pimiento se queda en pausa. En cambio, cuando el sustrato está realmente tibio, la humedad es moderada y constante, y se le deja su tiempo, el pimiento nace con una regularidad que sorprende. La clave, entonces, no es hacer 1000 cosas, sino hacer pocas cosas bien hechas. Calor en la tierra, humedad como esponja bien escurrida y paciencia sin manosear. Con eso, lo demás se ordena solo. Antes de tocar el sustrato, conviene mirar algo que casi nadie mira con honestidad: la edad real de la semilla. El pimiento pierde fuerza con los años más rápido que otros cultivos de huerta. Una semilla reciente, guardada como corresponde, suele responder muy bien. Una semilla vieja puede germinar a medias, o germinar tarde, o directamente fallar. Y el problema es que, cuando se siembra con esa semilla floja, se termina ocupando espacio, tierra, recipientes y luz durante semanas para conseguir pocas plantas, encima, desparejas. Por eso ayuda muchísimo hacer una prueba sencilla antes de sembrar a lo grande. Se toma un puñadito pequeño de semillas, se colocan entre papel o tela apenas húmeda, se guardan en un sitio cálido y se espera. Si brotan la mayoría, hay confianza para sembrar de a una por recipiente. Si brotan pocas, se sabe que conviene poner más de una por vasito, o directamente cambiar de lote. No es un capricho. Es economía doméstica y es orden en el semillero, algo que en el campo se valora, porque el tiempo se reparte entre animales, cercos, riego, reparaciones y la huerta tiene que acompañar, no convertirse en una fuente de nervios. Además, cuando se trabaja con híbridos, que suelen ser semillas más caras, la frescura se vuelve todavía más importante. Un híbrido viejo no solo da mala germinación, también puede dar plantas débiles desde el arranque. En variedades tradicionales, muchas veces la semilla aguanta mejor y, si se guarda semilla propia, se puede seleccionar año a año la planta que mejor se adaptó al terreno y al clima del lugar. En ese caso, el criterio es simple: guardar semillas solo de frutos sanos, bien formados, de plantas vigorosas, y secarla y almacenarla en seco, sin calor y sin humedad, como se hace con cualquier semilla que uno respeta. Luego viene el corazón del asunto, el sustrato. Aquí se decide si el brote sale con facilidad o si se queda peleando contra una tierra pesada. El pimiento, al nacer, es delicado. No tiene la fuerza de otras plantas que atraviesan terrones compactos como si nada. Necesita una cuna ligera, aireada, que retenga humedad sin encharcar y que deje pasar el oxígeno. Por eso, la tierra del huerto, incluso si es un buen suelo negro y fértil, no es lo ideal para sembrar pimiento en recipientes pequeños. En maceta, una tierra pesada se compacta, se queda fría y se vuelve una trampa de humedad sin aire. Lo que funciona muy bien es una mezcla suelta con componentes que cumplan funciones distintas, algo que drene, algo que retenga humedad con suavidad y algo que aporte estructura. Una combinación clásica y muy noble es turba o sustrato base,
perlita para aireación y fibra de coco para sostener una humedad pareja. La fibra de coco es de esas cosas que, cuando se prueban en semillero, cuesta volver atrás. Mantiene la humedad sin volverse pastosa, no se endurece cuando se seca y ayuda a que el sustrato no tenga cambios bruscos. Y esos cambios bruscos son, precisamente, lo que mata a muchas semillas, porque el pimiento no tolera bien el ciclo de se empapa y se seca en pocos días. Se recomienda preparar la mezcla con la humedad justa desde el principio. La prueba más sencilla es agarrar un puñado y apretarlo. Si forma un bloque que se mantiene pero no suelta agua, está perfecto. Si chorrea, sobra agua y se está creando un ambiente sin aire. Si no se mantiene nada y se desarma como polvo, falta humedad y la semilla tardará más en hidratarse de manera pareja. Este ajuste, que parece pequeño, es una de las diferencias más grandes entre un semillero tranquilo y un semillero frustrante. Con el sustrato listo, toca elegir el recipiente. Muchas personas siembran en bandejas grandes para luego repicar, pero el pimiento no es la planta más agradecida para esa maniobra. Sus raíces jóvenes son sensibles y, cuando se lastiman, la planta puede quedar separada, como si se ofendiera, durante un buen tiempo. En la vida rural, perder semanas por un trasplante brusco se nota, porque todo va por calendario, el clima cambia, las noches todavía muerden en primavera, y lo que se atrasa al principio se arrastra hasta el final. Por eso suele rendir más sembrar directamente en recipientes individuales pequeños, de esos que entran en una bandeja y se pueden mover juntos. Pequeños, porque un volumen grande de sustrato húmedo alrededor de una semilla es una invitación a la pudrición. En un vasito chico, la humedad se controla mejor y la raíz coloniza el espacio más rápido. Eso sí, el drenaje no se negocia. Sin agujeros abajo, el agua se queda estancada, el sustrato se vuelve anaeróbico y el semillero se viene abajo. Con drenaje, el exceso sale, entra aire y la vida de la raíz cambia por completo. Llegado el momento de sembrar, aquí aparece lo que muchos llaman hacerlo bien y en realidad es complicarlo sin necesidad. Se ven por ahí instrucciones eternas: desinfectar, calentar, remojar, cambiar el agua, envolver, poner cerca de calor, enfriar, volver a calentar, como si la semilla fuera una máquina que hay que reiniciar con un ritual. En condiciones correctas, la semilla no necesita teatro. Necesita un sustrato cálido y húmedo y el tiempo para activarse. Remojar puede acelerar, sí, pero también vuelve la semilla más vulnerable. Una semilla ya hinchada, si sufre una pequeña sequedad en el momento equivocado, se arruina con facilidad. En cambio, la semilla seca, puesta en un sustrato con humedad pareja, se hidrata a su ritmo, en el momento en que todo alrededor está estable y arranca sin sobresaltos. Por eso el enfoque más sereno es sembrar en seco. Se hace un huequito poco profundo, se coloca la semilla, se cubre con una capa ligera y se aprieta apenas con la yema de los dedos para que haya contacto, sin compactar como si se estuviera rellenando un pozo. La superficie debe quedar mullida, porque el brote necesita atravesarla. La profundidad conviene que sea moderada. Si se entierra demasiado, el brote gasta fuerzas en subir y puede quedarse corto. Si queda demasiado superficial, se seca con más facilidad. Y si se decide poner más de una semilla en el mismo vasito por seguridad, lo sensato es separarlas un poco. Si nacen ambas, se conserva la más fuerte y la otra se corta al ras. Sacarla tirando arranca raíces y deja una herida en el sustrato que afecta a la que se queda. Hasta aquí todo parece simple, pero falta el secreto que convierte lo simple en estable, el calor real en el sustrato. No el calor del ambiente, el calor donde está la semilla. La forma práctica de lograrlo no tiene por qué ser cara. A veces basta con elegir el sitio más cálido de la casa, ese rincón donde el aire está tibio, sobre todo donde la base no roba calor. Puede ser un mueble alto, un estante, la parte superior de un electrodoméstico que desprenda calor suave, un lugar cerca de una pared interior que no esté helada o una zona donde no haya corrientes. Si se usa calor de radiador o estufa, conviene que no sea directo ni excesivo, porque el exceso también mata. Lo ideal es una tibieza constante, como la que se siente en una cama templada, no un horno. Una ayuda sencilla es poner debajo de los vasitos un aislante, madera, corcho, una lámina de espuma, algo que corte el frío de la superficie. Esa tontería puede ahorrar días de espera. Para conservar humedad estable, se cubren los recipientes con un plástico transparente o una tapa tipo mini invernadero. No hace falta luz en esta fase. La semilla no germina por ver luz, germina por sentir calor y humedad. Así que, mientras no asome el brote, el semillero puede estar en un lugar resguardado y cálido sin ventana.
Lo importante es no dejar que se enfríe el sustrato por debajo y no convertirlo en una sopa por encima. Durante la espera, la mejor intervención es mínima. Se destapa un ratito al día para renovar el aire, soltar el exceso de condensación y evitar mohos. Se mira la superficie y se toca con cuidado. Si empieza a aclararse y secarse arriba, se aporta agua con suavidad, preferiblemente por abajo, dejando que suba por capilaridad desde la bandeja o por el borde del recipiente para no desplazar la semilla. El riego en esta etapa tiene que ser fino, no a jarra. El error más común es pensar que humedad significa empapar. En realidad, demasiada agua desplaza el aire, y sin aire la semilla no respira. El campo enseña esa lección de muchas maneras. El exceso de agua pudre raíces, en maceta y en suelo, en huerta y en pradera. El semillero es igual, solo que más sensible porque el volumen es pequeño, cualquier extremo se nota enseguida. Hay otra tentación muy humana que conviene frenar: rascar la tierra para ver qué está pasando. El pimiento trabaja bajo tierra y no necesita ser molestado. Cada vez que se revuelve, se enfría el sustrato, se pierde humedad estable y se puede dañar un brote que recién se está acomodando. La paciencia aquí es productiva, no es pasividad. Es permitir que la semilla haga lo suyo en un entorno sin cambios. Cuando por fin aparece la primera curvita blanca y luego el tallito con los cotiledones, ahí sí cambia la regla del juego. En cuanto asoma, necesita luz intensa cuanto antes. Ese momento define si la plántula se estira buscando claridad o si se queda compacta y fuerte. Si se deja en penumbra, aunque sea poco tiempo, se alarga y se afina, y esa debilidad inicial se paga más tarde con plantas flojas, más sensibles a hongos y con peor respuesta al trasplante. Lo ideal es ponerlas en un lugar muy luminoso, y si el día todavía es corto o el cielo viene gris, una ayuda de luz artificial marca una diferencia enorme. Una lámpara fría, bien colocada y cerca de las puntas, mantiene la planta baja y robusta, y el plástico de cobertura no se retire de golpe. Se va acostumbrando a la humedad normal del ambiente, abriendo cada vez más tiempo, para que no sufra el cambio brusco. Esa transición suave evita que se deshidrate por sorpresa. Ya con las plántulas instaladas, hay detalles que hacen de seguro contra problemas. Uno de ellos es el agua de riego. En muchas zonas rurales el agua viene de pozo, de red o de acequia, y no siempre es igual. El agua con cloro, por ejemplo, puede afectar la vida microbiana del sustrato. No es que sea veneno, pero sí puede dejar el medio demasiado esterilizado y dificultar ese equilibrio que ayuda a las raíces a funcionar bien. Una práctica sencilla es dejar el agua en un recipiente abierto antes de usarla, para que pierda parte de esos compuestos volátiles. En lugares de agua dura, con mucha cal, el sustrato tiende a volverse más alcalino con el tiempo, y el pimiento, como tantas solanáceas, suele rendir mejor en un punto ligeramente ácido. Cuando el medio se alcaliniza, aparecen hojas que amarillean entre nervaduras y uno cree que falta alimento, cuando a veces el alimento está, pero la planta no lo puede tomar bien. Por eso puede venir bien, de vez en cuando, un riego suave con agua ligeramente acidulada con un toque mínimo de limón o un acidificante suave, sin exagerar. Es una de esas costumbres pequeñas que, sumadas, dan plantas más verdes y activas. También importa la temperatura del agua. Regar con agua fría en recipientes pequeños baja la temperatura del sustrato de golpe y corta el trabajo de la raíz. La planta se queda mustia, alguien piensa que falta agua, vuelve a regar y ahí empieza el círculo del exceso que termina en raíz dañada. El agua a temperatura ambiente o apenas tibia es la más segura. Con la planta creciendo, el pimiento ya no necesita tanto calor como en germinación. La germinación pide tibieza alta y estable. El crecimiento de la plántula agradece un ambiente templado, sin extremos, con buena luz. Si se mantiene demasiado caliente y con poca luz, se estira. Si se mantiene fresco y con buena luz, se hace fuerte. El riego sigue siendo moderado, mejor por bandeja que empapando arriba, dejando que la superficie se oree un poco entre riego sin llegar a secarse del todo. El pimiento no es un cactus, pero tampoco es un arrozal. Y la nutrición, mientras solo están los cotiledones, no hace falta tocarla. Esas primeras hojitas no son el verdadero aparato de la planta, son la despensa con la que la semilla arranca. Cuando aparecen las primeras hojas verdaderas, más parecidas a la forma típica del pimiento, entonces sí se puede pensar en una alimentación suave, con un fertilizante completo, bien diluido, sin quemar, como se hace con cualquier cría, sea un ternero o una planta, mejor poco y constante que mucho de golpe. Al cabo de un tiempo, cuando las raíces llenan el vasito y la planta se nota apretada, lo que corresponde no es pinchar raíces ni sacudir la tierra,
sino pasarla a un recipiente mayor con una trasplantada limpia, manteniendo el cepellón entero. Se coloca en el nuevo recipiente, se rellena alrededor con sustrato suelto y se riega con cuidado. Ese traslado sin trauma evita parones y hace que el pimiento siga como si nada. La fecha de siembra siempre depende del clima local y de cuándo se puede plantar afuera sin que la noche lo castigue. El pimiento no perdona el frío. Es mejor esperar un poco más para plantarlo en tierra definitiva que apurarse y perder semanas por estrés térmico. En zonas con primaveras largas y suaves, el calendario se adelanta. En zonas con heladas tardías o noches frías hasta bien entrada la estación, conviene ajustar para que la plántula no se quede demasiado tiempo en interior volviéndose tierna. Porque otro error común es sembrar demasiado pronto, cuando todavía faltan muchos meses para poder sacar la planta al exterior. Si el semillero se alarga en interior con poca luz natural, por más cariño que se le ponga, la planta tiende a debilitarse, se acostumbra a condiciones cómodas y luego sufre más al salir. El objetivo es llegar al momento de plantación con una planta compacta, verde, con tallo firme y un sistema de raíces activo, no con una planta enorme pero blanda. En variedades picantes, muchas veces el arranque es todavía más lento y suelen pedir un punto extra de calor para despertarse. No es fallo, es carácter de la variedad. Y en cualquier caso, el principio manda igual. Calor en el sustrato, humedad estable, aire en la mezcla y paciencia. En el tramo final antes de plantar, hay un paso que en la vida rural se entiende bien porque es el mismo concepto que se aplica a los animales jóvenes, la aclimatación. Una planta criada bajo techo y con aire quieto no puede pasar de golpe a sol, viento y noches frescas sin protestar. Se acostumbra poco a poco, sacándola a ratos cortos a un lugar protegido, sin sol fuerte al principio, y aumentando el tiempo gradualmente. Esa adaptación reduce el shock y hace que, una vez plantada, la planta retome crecimiento rápido. Y cuando llega el día de ir a la tierra o al invernadero, el suelo debe estar templado, y las noches ya sin frío que paralice. El pimiento agradece un suelo vivo, con materia orgánica bien hecha, sin excesos de estiércol fresco que queme raíces, y con un riego que mantenga humedad sin encharcar. En una finca mixta, donde se aprovecha el abono de corral, lo mejor es compostarlo bien y usarlo maduro, oscuro, sin olor fuerte, porque así alimenta sin agredir. Una vez entendido todo esto, lo más importante es el enfoque mental. Sembrar pimiento no debería sentirse como un examen. Debería sentirse como preparar una cama buena para que la semilla haga su trabajo. Cuando se arma el semillero con sustrato aireado, humedad justa y calor real abajo, la ansiedad se vuelve innecesaria. No hace falta estar encima, no hace falta cambiar de sitio cada pocas horas, no hace falta destapar y tapar todo el día, no hace falta ayudar a la semilla. La naturaleza ya trae el mecanismo. La intervención excesiva suele ser el enemigo silencioso. La calma, en este caso, no es romanticismo, es técnica. Es conservar condiciones estables, que es lo que la semilla pide. Y esa estabilidad es, justamente, lo que encaja con una vida de campo en la que cada tarea tiene su momento. Se prepara, se deja trabajar, se revisa con criterio y se avanza. Con ese modo de hacer, el pimiento deja de ser la planta traicionera y pasa a ser una de las más agradecidas. Porque cuando arranca bien, acompaña todo el ciclo con vigor, florece con más equilibrio y termina dando frutos hermosos, de esos que alegran la mesa, el trueque con vecinos o la venta directa, y que hacen que el esfuerzo de la temporada valga la pena. Así, con calor donde corresponde, humedad sin extremos y sin apuros, el semillero se convierte en una parte tranquila del trabajo, como debería ser, y la cosecha empieza a ganarse desde el primer día, con manos serenas y decisiones simples.